Entonces, como para ir concluyendo hoy con la lectura, si bien ustedes tienen una serie de materiales para leer y acompañar estas brevísimas introducciones a las temáticas de algunas de las culturas que elegimos, pensar y retomar en esta concepción con respecto a lo que es dentro de América Antigua, el área nuclear de Andes Centrales, que tiene una gran influencia en lo que va a ser en el arte argentino, en lo llamado arte colonial, el llamado arte colonial. O, bueno, cómo se presenta el arte en este proceso de colonización, dominación, pero bueno, qué ejes también es interesante ver pueden sobrevivir de estas culturas dominadas e invisibilizadas. Habíamos hablado de una periodización, hay distintas periodizaciones. Dentro del área andina tenemos periodizaciones de Rowe, de Riggs, pero hablábamos de pensar en horizontes como momentos en donde hay una unificación y luego momentos de desarrollo regional, en donde hay una dispersión, una gran diversidad cultural. Entonces habíamos hablado de un horizonte temprano, formativo, vinculado a esta cultura que es considerada como cultura madre, que era la cultura chavín. Luego pensamos en otras culturas vinculadas a un desarrollo regional. Mencionábamos la clase pasada la cultura de Nazca, la cultura moche. Bueno, tendríamos Cajamarca, Recuay, Lima. Luego, cómo Tiahuanaco se va a consolidar con Huari en un imperio, podríamos decir. Imperio con muchas comillas, pónganlo, ¿no? En una cultura que va a lograr un dominio y una gran difusión en otro horizonte. Posteriormente, momentos de nuevo de desarrollos regionales que van a concluir con lo que diríamos el último horizonte, el horizonte tardío, que es el horizonte del Tahuantinsuyo, la más conocida como cultura inca, que, bueno, con una fecha de dominación dada la conquista española. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a pensar algunos ejes de una de estas culturas que van a compartir territorio con la cultura moche, que es la cultura chimú, y luego ya pasaríamos a algunos ejes para pensar el horizonte tardío con el Tahuantinsuyo. Entonces veníamos hablando entre fines del siglo VI y en especial en el siglo VII se va a dar una decadencia de estas distintas culturas, en especial de las culturas ubicadas en las zonas costeras y andinas. Por ejemplo, tanto la cultura moche como la cultura nazca, ¿no? O en el caso de la cultura cajamarca. Bueno, golpeadas por lo que podríamos decir hoy, crisis económicas, crisis culturales, ¿no? Hay toda una decadencia de estos centros, no sabemos bien a qué se debió, pero sí, es decir, abandonan antiguos asentamientos, se crean nuevos asentamientos, se edifican nuevos centros urbanos, pero con funciones más vinculadas a la concentración, al transporte. O sea, aparece, podríamos decir, una mirada distinta con respecto al territorio. En especial, habíamos hablado como precedente de esta conquista militar a la cultura Huari. El núcleo original se centraba cerca de lo que es hoy la ciudad de Ayacucho, y la expansión Huari
no se produjo de una penetración pacífica, sino por un proceso autoritario de fuerte poder, de un poder centralizado. Ahí tienen cerca de Cusco ruinas que corresponden a la cultura Wari, las ruinas de Piquillaca. Ahí les dejo una de las imágenes. Es una de las características esta importancia del urbanismo en el caso de ¿qué dejaría la cultura Wari para poder pensar en la cultura del Tahuantinsuyo, ¿no? La capital del imperio tiene una gran superficie, logra albergar se calcula aproximadamente unas 50.000 personas que van a estar instaladas en estos centros Wari. Y obviamente que va a generar una ciudad que pasa a ser un centro de acumulación de la producción agraria. Más allá de los territorios, lograba tributos y aparte, obviamente, toda una organización de planificación, ¿no? Que es uno de los ejes interesantes para pensar como elemento de la cultura Wari. También la construcción de santuarios religiosos, la arquitectura toma formas rectangulares, simetría, construcciones en general de un solo piso, una arquitectura que va a ser de tipo, podríamos decir, no solamente sagrado, también de legitimación y de propaganda de poder, ¿no? Es decir, en eso tiene junto a lo que va a ser la cultura tiahuanaco, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo algunos. Ahí les dejé también un bonete con decoración textil para que observen, bueno, la síntesis, esto que veníamos diciendo. Está, aunque usted no lo crea, en el British. Los vasos queros, ¿no? Esta figurilla antropomorfa que va llevando cualequeco, ¿no? Va llevando en sus espaldas, ¿no? En este caso, ¿no? Es decir, la hipótesis que historiadores y arqueólogos plantean entre tanto la ciudad de la escultura Wari, que también fue sumamente desarrollada, si bien es una escultura que ahora la vamos a comparar con la cultura tiahuanaco, que la escultura Wari es mucho más simple, y que más que nada va a estar influenciada después por la cultura tiahuanaco, que tiene una mayor exquisitez, podríamos decir, no ya con el naturalismo que veníamos viendo, es decir, es mucho más simbólica y más sintética la representación frente al naturalismo que veníamos viendo de las culturas como la cultura y la cerámica moche, ¿no? Ahí les dejo algunas imágenes.